El tema del que voy a disertar esta tarde es acerca de los corticosteroides, su uso y abuso. Como ven, yo no tengo conflictos de intereses que declarar. Quise traerles esta diapositiva, que es del año 2012, que habla acerca de del parto pretérmino, de la tasa y de incidencia del parto pretérmino. Es una gráfica que desde que la vi la primera vez me dio mucho miedo. Hace muchos años que hay muchas estrategias para tratar de disminuir el parto pretérmino. Más sin embargo, a medida que pasa el tiempo, vemos que solamente conseguimos un aumento. La iatrogenia y otras enfermedades han hecho que esta patología pues aumente, pero es nuestro deber buscar soluciones a ella. Por eso, cualquier intervención que vaya en mejora de estos recién nacidos es bien recibida y bien valorada. Desde el año 1960, este grupo, constituido por el doctor Liggins, comenzaron sus investigaciones acerca del corticosteroide. En ese tiempo, en los años 60, estaban hablando de los corticosteroides usados en ovejas. Y ellos pudieron ver que cuando le ponían el medicamento a las ovejas prematuras, ellas tenían un mejor desenvolvimiento a nivel de su sistema respiratorio. Ya para los años 70, esta implementación se hizo en niños. El primer estudio se llevó a cabo en 258 recién nacidos que tuvieron un desenvolvimiento muy bueno. En esa gráfica podemos ver la cara de felicidad del doctor Liggins al poder encontrar esta estrategia que durante tanto tiempo pudo ofrecer a estos recién nacidos una mejor calidad de vida o una mejor expectativa de vida. Y desde ese tiempo hasta ahora, son muchos los estudios que hablan de las bondades de los corticoides prenatales. Realmente yo no tengo nada en contra de los corticoides prenatales y yo no quiero hablar mal de los corticoides prenatales. Lo que nos mueve a nosotros es quizás el uso indiscriminado que tenemos los ginecólogos obstetras con respecto a la administración de este fármaco. Pero si bien es dicho, pues ha ayudado a mejorar a través del tiempo todo lo que puede ser, todo lo que tiene que ver con la disminución de las hemorragias intraventriculares, de la enterocolitis necrotizante y del síndrome de distrés respiratorio sobre todo. Esta gráfica, solo para recordar que la madurez pulmonar fetal es un evento paulatino, que tiene 5 fases y que termina incluso después del nacimiento. Recordar también que estos corticosteroides van a tener un efecto muy directo a nivel de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, produciendo un aumento de la producción lipídica y con eso un aumento de la producción del surfactante. Esta es una de los consensos más importantes que ha dado el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Ellos han inducido a que los pacientes, incluso desde las 20 semanas que tengan un parto pretérmino que se vislumbre en los próximos 7 días, se le pueda poner inductores de la madurez pulmonar. Pero ¿qué pasa con esto? Esto nosotros tenemos que llevarlo a nuestros planos. Si bien es cierto que nosotros contamos con muchas unidades de UCIN neonatal, que sí, que podemos tener una sobrevida a partir de las 24, 25 semanas, eso no es lo que es más frecuente para nosotros. La idea es que usted ponga el medicamento diciéndole al paciente las realidades de lo que puede pasar con ese bebé y lo que implica una reanimación de un bebé de 22 semanas o de 24 semanas en nuestro medio. Los medicamentos que por consenso se han utilizado a través del tiempo son de todos conocidos. La betametasona en un ciclo único de 12 miligramos cada 24 horas o la dexametasona endovenosa 6 miligramos cada 12 horas en 4 dosis. Estos regímenes fueron indicados de esta manera para que simularan de una forma fisiológica el cortisol fisiológico o el cortisol fetal.
y sin lugar a dudas produce una reducción sustancial de la mortalidad neonatal, así como un ahorro sustancial de los costos en los cuidados de salud. Pero, ¿qué es lo que pasa en el feto cuando nosotros administramos glucocorticoides? Nosotros administramos los glucocorticoides para tratar de tener un efecto a nivel pulmonar, pero ese efecto no es exclusivo del pulmón. Resulta que los receptores de los glucocorticoides se expresan en casi todas las células humanas. Van a tener una gama muy amplia de efectos metabólicos, endócrinos e inmunológicos en cualquier ligando biológico conocido. Van a tener efectos a nivel del cerebro fetal, del corazón, de los riñones. Aunque el primer objetivo, como vemos, es el que queremos tener a nivel pulmonar. Ellos se han relacionado con efectos pleiotrópicos. ¿Y qué es esto? Un efecto pleiotrópico es un efecto que tiene una sustancia en diferentes órganos y un diferente efecto. O sea que el defecto que produce a nivel pulmonar no es el mismo que ocurre a nivel del cerebro. Entonces se ha considerado que los glucocorticoides son los medicamentos que presentan una gama más amplia de efectos metabólicos, endocrinos e inmunológicos que cualquier otra sustancia biológica conocida. En base a esto, pues se ha conocido esta enzima, que es la beta-hidroxideshidrogenasa tipo 2. Esta enzima en especial va a convertir los corticosteroides endógenos en metabolitos inactivos, como mecanismo de protección para evitar niveles excesivos del cortisol materno. Tanto la placenta como el cerebro fetal tiene una abundancia de esta enzima. Pero ¿qué pasa? Cuando se administran glucocorticoides tan potentes como la betametasona o la dexametasona, estos no van a ser metabolizados por esta hormona. Y entonces, los efectos a nivel cerebral de los glucocorticoides se han visto realmente importantes y van a ser efectos suprafisiológicos que todavía están en investigación. En especial, en el caso de los prematuros tardíos. Se considera que el cerebro fetal en las 34 a 36 semanas es críticamente vulnerable durante esta ventana de edad gestacional. En este periodo se considera que los oligodendrocitos, que son responsables de la síntesis de mielina, experimentan su crecimiento más rápido y que el 50% del volumen cortical todavía no va a estar obtenido, así como el 25% del volumen cerebeloso. Se ha informado que esta administración de corticosteroides prenatales va a conducir a una reducción muy importante de esta hormona, lo que hace que el cerebro tenga una vulnerabilidad especial por los corticoides y va a alterar sobre todo lo que son los factores de crecimiento neuronales, lo que en algún momento podría verse manifestado en las condiciones neurológicas de ese bebé, de los bebés, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, este metaanálisis, que es uno de los más grandes que pude revisar, abarcó 30 estudios. Aquí compararon los recién nacidos, pretérminos extremos o pretérminos tardíos, que fueron a los que se le administró corticoides. Lo que se pudo ver fue un riesgo significativamente menor del deterioro del neurológico de los bebés que nacieron extremadamente prematuros, mas no así en los que fueron prematuros tardíos. Los prematuros tardíos se asociaron a un deterioro neurológico importante. Otra cosa que pudo verse en este metaanálisis es que el 50% de las pacientes que recibieron corticosteroides prenatales nacieron a término. Lo que quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de elegir con cuidado las pacientes a las que les vamos a administrar corticosteroides. O por ejemplo, este otro estudio de este grupo que estudia psicoendocrinología. Ellos tomaron 2 grupos de niños que tuvieron expuestos o no a corticosteroides. Y lo que hicieron fue medir el cortisol en saliva al mes, a los 6 meses y al año de nacidos.
a los resultados que tuvieron fue que la exposición a los corticosteroides prenatales se asocia con una reducción del cortisol infantil y que este estado de hipoactivación persiste incluso hasta el año de edad. La prematuridad no influye en la asociación entre la exposición de los corticosteroides y el cortisol, y que las dosis de corticosteroides puestas a la placenta pueden influir en el desarrollo fetal del eje hipotálamo pituitario, y que los beneficios del uso de los corticosteroides, sobre todo en los prematuros tardíos, deben ser valorados bastante bien. No hay ninguna guía que indique el uso de corticosteroides profilácticos, pero es una práctica muy frecuente. Quizás la piedra en el zapato de nosotros, los obstetras, lo constituye el parto pretérmino, y muchas veces la incapacidad de poder determinar el riesgo que tiene una paciente con una amenaza de parto pretérmino a lo que es un parto pretérmino en sí. Tenemos dificultades en hacer el diagnóstico. Y si bien es cierto que la historia clínica y la evaluación ginecológica va a ser nuestra piedra angular, pero también nosotros tenemos otras estrategias de las que nos podemos valer para poder acercarnos un poco más y tamizar a estos pacientes. La idea es poder tener una indicación más precisa de los corticoides. Como por ejemplo, un tacto vaginal de una paciente que no tenga modificaciones. Bueno, dice que tiene contracciones uterinas. No es suficiente que tenga contracciones uterinas espontáneas. La última actualización considera que deben de tener por lo menos 6 contracciones uterinas en 30 minutos. Eso es lo que se espera para usted poder decir que está frente a una amenaza de parto pretérmino. Otra estrategia que también es muy interesante y que realmente ha demostrado una sensibilidad y una reproducibilidad importante es el uso de la cervicometría. Se considera que el 20% de las pacientes que tienen amenaza de parto pretérmino, su longitud cervical es menor a 20 centímetros. Pero, por ejemplo, una paciente con una longitud mayor a 20 centímetros de su cuello uterino, las posibilidades de que tenga un parto en los próximos 7 días es menos de un 3%. Entonces, es una estrategia que, si bien es cierto que hay algunas limitaciones, pero aquí hay muchas personas que pueden hacer una cervicometría con cierto grado de reproducibilidad o de fidelidad. Otra forma de evaluar el riesgo del parto pretérmino es, por ejemplo, aparte de la clínica, como les había dicho, la historia clínica. La paciente que tenga una historia de un parto pretérmino anterior, antes de la semana 34, o la paciente que haya tenido pérdidas tardías, o en el caso también de las gestaciones múltiples, pues estas pacientes deben ser consideradas como alto riesgo, aparte si tienen contracciones uterinas y uno o más de estos factores. Igual que si tiene el cervix corto o si tiene un índice de Bishop por encima de 5. Incluso para la cervicometría hay puntos de cortes para la edad gestacional, cosa que nos orienta bastante. Se dice que una longitud cervical por encima de 25 milímetros en gestaciones únicas, por debajo de las 28 semanas es adecuada. O si la longitud cervical es de 20 centímetros de las 28 a las 31 semanas. Ya en las 32 semanas, una longitud cervical de 1.5 centímetros se considera adecuada. Entonces, entendemos que es un estudio que da cierto grado de tranquilidad y que precisamente semanal, si usted la necesitaría hacer, pudiera hacerla. Quise traerles esta revisión de la actualización de la indicación de los corticosteroides. La mayoría aquí los conoce, pero a veces hay que recalcar un poquito. Lo indicado es el ciclo único de corticosteroides entre las semanas 22 y las 33 semanas y 6 días en mujeres que tengan alto riesgo de un parto pretérmino en los próximos 7 días. Porque si no es así, el efecto de estos corticosteroides es de todo sabido, va a pasar en los siguientes 7 días. No se recomienda rutinariamente un ciclo único de corticosteroides entre las semanas 34 y 36 semanas y 6 días en mujeres con alto riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días, debido a la incertidumbre actual con respecto al riesgo-beneficio.
Esto quiere decir, si usted está seguro de la edad gestacional de la paciente, que sería la única indicación que usted tuviera para administrar los corticosteroides, quizás estaríamos haciendo más mal que bien administrándole los corticosteroides a los prematuros tardíos. En los embarazos múltiples también es otra preocupación de todos nosotros. Se considera que un embarazo múltiple necesita la misma dosis de corticosteroides que un embarazo único. Aunque los trials y los estudios son menores en las pacientes gemelares, en los pacientes múltiples, pero se considera que la misma dosis que se usa para un paciente con un embarazo único sería suficiente para un embarazo gemelar. Otra cosa que a veces traemos a colación, el índice de masa corporal de una paciente no va a alterar la distribución de estos corticosteroides. Por eso se debe administrar la misma dosis, la misma indicación en las pacientes que son obesas. Se recomienda un ciclo único de corticosteroides al momento del diagnóstico de rotura prematura, siempre y cuando se cumplan los criterios de la edad gestacional. Y en los casos complicados de restricción del crecimiento intrauterino, se debe administrar corticosteroides en las mismas dosis e indicaciones de los fetos de la misma edad gestacional. A veces esto trae muchas dificultades, porque si tenemos una restricción del crecimiento intrauterino en un percentil 10 con un Doppler adecuado, a la cual le vamos a dar un seguimiento semanal, pues no deberíamos administrar corticosteroides. Deberíamos esperar un poquito más. Muchos pueden nacer a las 37 semanas, pero los que no, deberíamos esperar un periodo, por lo menos, de una restricción estadio 2, estadio 3, en la cual todavía tenemos el tiempo suficiente para administrar los corticosteroides. Y para finalizar, en las mujeres diabéticas a las que debe administrarse corticosteroides, también se deben administrar las mismas dosis. Lo único que se debe de tomar en cuenta, si se necesita hacer alguna modificación en las dosis de insulina, eso sí, pero aumentar las dosis, disminuirlas o dar ciclos repetidos de corticosteroides sería muy peligroso para estas pacientes, entonces no estaría indicado hacer esto. Por último, quiero dejarles esta gráfica de este principio de bioética en que resalta la no maleficencia. Nuestro compromiso con nosotros y con nuestras pacientes es mantenernos siempre a la vanguardia para tomar la mejor decisión de este binomio que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias.